Libro de Proverbios, capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 5. Voy a dar lectura una vez más y guiarlos en oración en su lugar donde estén. Dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Una vez más, vamos a ir en oración breve. Padre, gracias te damos por la lectura en estos versículos. Queremos en esta mañana recibir tu instrucción, que cada uno de nosotros pueda tomar cada parte, cada porción de lo que en este día tú nos quieres decir. Permite que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros y tú seas glorificado en medio de nosotros. Apoya, Señor, por tu Espíritu, sustenta al expositor. Una vez más te lo pedimos, y que tú nos bendigas en esta mañana con tu palabra. En Jesucristo oramos, te pedimos esto. Amén. Bueno, volvemos al libro de Proverbios después de 2 semanas. Habíamos tenido un par en la serie, estábamos tomando Job y quiero continuar. Espero que ustedes no se hayan desconectado fácil del libro. Y vamos a ir entonces a Proverbios capítulo 12, por lo menos por un mes vamos a estar ahí en la serie, en la escuela dominical. Quiero dar por título a esta sección: siendo reformado y transformado. Siendo reformado y transformado. ¿Y por qué el título? Vamos a verlo. Todo tiene que ver con la renovación del entendimiento. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Puede usted buscar antes de poder entrar de lleno al capítulo 12. Así que yo voy a dar lectura para que ustedes puedan entrar al libro. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, la Biblia es un libro, como dijimos, una oportunidad, ¿no?, donde está escrito todo lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Pero también la Biblia es como un espejo, ¿no?, donde nos podemos ver, donde puedes ver tu corazón, donde puedes ver tu mente, donde puedes ver tu naturaleza, ¿no? Si estás en Cristo, sabes que tu nueva naturaleza es nueva, pero si no estás en Cristo, sabes que tu naturaleza es adánica, es caída y no estás en Cristo. Ahora, el libro de Proverbios nos describe también, o describe al hombre, ¿no?, de las decisiones que toma en su vida diaria, ¿no? Ahí Proverbios tiene que ver con aquel hombre que toma la decisión de tomar la sabiduría y recibir el favor y la bendición del Señor. Pero también los Proverbios muestran, ¿no?, si uno toma la decisión del camino fuera, ¿no?, de la sabiduría de Dios, eso va a conducir al final al juicio de Dios. Ahora, el camino que elige el hombre va a afectar su futuro. Por eso dice la Biblia, ¿no?, el que anda con sabios, sabio será. Eso afecta su caminar por delante. Y si el necio se junta con hombres, ¿no?, que hacen que se desvíe de ese camino de la sabiduría de Dios, va a perderse en su necedad. Y en el capítulo 12, Salomón va a seguir contrastando estos dos caminos: el camino de la sabiduría y el camino de la necedad o la locura. Esto es lo que se ve en esta sección, si caminamos en sabiduría o no caminamos. Y cuando eso está sucediendo, es que nuestros caminos están siendo reformados. Estamos volviendo a las sendas antiguas, estamos siendo transformados, como dice Romanos 12:2.
siendo reformado por la palabra de Dios, siendo transformado por el poder de Dios. Y eso es lo que en esta mañana quiero que podamos un poco tomar para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros toma una decisión todos los días. Y nuestra elección tiene que ver con vivir una vida sabia o una vida, ¿no?, de necedad. Y eso va a afectar nuestro futuro. Y los que están alrededor nuestro, porque de una manera influimos a ellos o ellos influyen a nosotros, o ellos se convierten a nosotros o nosotros nos convertimos a ellos, siendo reformados o siendo transformados por la palabra de Dios. Entonces quiero que veamos ahora a Romanos 12:1, quiero que veamos el primer punto. Dice Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción, dice, ama el conocimiento. Y aquí vamos a ver aquí el primer punto. Nuestra elección afecta nuestra actitud hacia la instrucción. Este es el primer punto. Nuestra elección afecta nuestra actitud hacia la instrucción. Y la palabra aquí es instrucción. El que ama la instrucción. ¿Quién ama primero la enseñanza? ¿Quién ama? ¿Quién es aquí el candidato? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que ama ser instruido? Esta palabra puede ser también disciplina. Algunas versiones lo traducen así, pero es una palabra que se refiere a las enseñanzas, ¿no?, que tiene que ver con la disciplina que se encuentra en la palabra de Dios. Este es lo contrario, es una antítesis de la palabra reprensión también. El que ama la instrucción o la disciplina va referido a una persona, tiene que ver con una corrección verbal. Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Si usted aconseja a alguien, tiene que ser su consejería bíblica. Y si su consejería o su instrucción no es bíblica, usted va a dañar a esa persona. Es como los amigos de Job vinieron a instruir a Job, pero en vez de afectar con la instrucción que tenía que ser bíblico, ¿qué hicieron? Dañaron más a nuestro hermano amigo Job. Entonces, el que ama la instrucción, dice, ama el conocimiento, y aquí tiene que ver, como dice, de lo que usted comparte, ¿no? Yo pongo acá como una corrección verbal. Ahora, un hombre sabio es aquel que se deleita, hermanos, en la palabra, en las enseñanzas de Dios. Y aquí tiene que ver eso. Salomón nos está diciendo, el hombre o la mujer que ama ser instruido, ama la palabra de Dios, ¿no? Ama las instrucciones, ama los mandatos de Dios, especialmente cuando tiene que ver con la corrección, ¿no? Si usted viene a mí y me disciplina con una amonestación bíblica, es correcto. Y aquí Salomón, yo creo que puede aplaudir o puede aplaudirnos a aquel que transmite, ¿no?, la instrucción o la amonestación verbal. No es que este versículo se usa especialmente para consejería, pero es que en consejería tomamos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios instruimos. Y tiene que ver con eso acá, ¿no? Tiene que ver con eso, y Salomón aquí reconocería, un hombre sabio, una mujer sabia es aquel que se deleita entonces en la instrucción. Es lo que dice, el que ama la instrucción, dice, ama el conocimiento. Tiene que ver con corrección, reprensión, y la Escritura dice en 2 Timoteo, ¿no?, toda Escritura es útil, ¿para qué, hermanos? Para corregir, para instruir, y es la misma palabra, instrucción. Ahora, una persona necia odia ser instruido, y es el contraste, acá el que ama, dice, la instrucción, ama el conocimiento, ¿no? El que ama, el que se deleita en la ley del Señor, ama que sea instruido a través de la palabra del Señor. Pero el necio no admite eso. El necio odia ser corregido, odia ser descubierto, odia admitir que está equivocado, desprecia la teología, desprecia la amonestación, porque ¿qué dice inmediatamente la parte B del texto? Pero el que odia la reprensión, que dice, es torpe. Es torpe. Ahora, aquí yo creo que Salomón nos trae esto, tanto para los jóvenes, tanto para los adultos y para todos, porque es aplicable la palabra del Señor.
Ahora, algunos pueden ser muy receptivos a la palabra de Dios, ¿no? Pueden ser quieren aprender, pero hay otros que se resisten a la corrección y rechazan, ¿no?, lo que se les dice y se vuelven, dice el texto, torpe, en otras palabras, ignorante. Se vuelven porque no tienen conocimiento. Ahora, pues Salomón nos muestra a esta persona y aquí la palabra corrección o reprensión, podemos entenderlo ahí en Proverbios capítulo 10, versículo 17. Proverbios capítulo 10, versículo 17 dice: por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Vea la sabiduría ahí. Repito, por senda de vida va el que guarda la instrucción. Y Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Y Proverbios 10, versículo 17 nos dice: mas el que abandona la reprensión se extravía, se pierde. Por eso en otra parte dice, ¿no?, hablando del profeta: mi pueblo pereció por falta de instrucción o conocimiento, se extravió. Esto puede ser una iglesia, puede ser un grupo pequeño, puede ser directamente dirigirse individualmente a una persona. Ahora, cuando hablamos aquí de corrección o reprensión en Proverbios, tiene que ver con esto de que estamos siendo reformados, estamos tomando la elección, estamos cambiando. De antes no nos deleitábamos, ahora nos deleitamos. O sea, amamos la instrucción, ¿no? Y si usted ama la palabra de Dios, usted va a querer estar todos los días en la palabra del Señor. Y si usted sabe que el día domingo es el día donde el pueblo se reúne, ¿para qué? Para deleitarse en la palabra del Señor. Y por eso puede estar aquí escuchando, ¿no?, sin que sea algo pesado para usted, ¿no? Y incluso yo no predico muy teológicamente profundo, no trato de usar términos, no, simplemente que sea sencillo, de que pueda comprender usted, para que pueda amar que la palabra del Señor. Vamos a ver ahí Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, versículo 17. Dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Así que el creyente que ama la instrucción, ¿no?, esto se escucha del Señor: amo a los que me aman, y a los que me buscan con diligencia me hallarán. Entonces la palabra ahí, amar, el que ama, tiene que ver con la respuesta de Dios, ¿no? Y que Dios puede tener comunión con usted y usted puede tener comunión íntima, ¿no? Dios se compromete a amar a los que le aman. Dios se compromete a ser encontrado por los que le buscan. Por eso dice: el que me busca me va a hallar. Y Cristo dice: el que a mí viene no le echo fuera. Así que esto es lo que vemos aquí, que tiene que ver con ser hallar o ser hallado. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 15. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12. Voy a dar lectura. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que Dios nos ama? ¿Y cómo podemos saber ahora que Dios dice que, ¿no?, este mandamiento tiene que ser obedecido? El texto dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros. Así que el amor aquí, demostrar a otros, tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Tienes que amar la instrucción, y cuando amas la instrucción vas a recibir, ¿no?, la orientación, y puedes dispensar a amor. Pero ahora, volviendo a Proverbios 12, pero el que odia la reprensión, el que aborrece, es alguien que no quiere la instrucción. Y hay personas, ¿no? Hay personas. El pueblo de Israel, por ejemplo, es un ejemplo que en un momento no quería la voz de Dios, ¿no? Cuéntanos todo, decía el profeta Jeremías, pero no nos digas lo que Dios quiere.
Así que esta es una forma de aborrecer la instrucción. Proverbios 6, versículo 6. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, ¿no? Y sé sabio. Normalmente cuando tomamos aquí, ¿no? Sin descontextualizar, vemos cómo este animal nos enseña, pero quiero tomar la parte B, dice, observa sus caminos y sé sabio. Y por el contraste, ¿no? De la falta de sabiduría es cuando uno toma la elección de rechazar el consejo de Dios. Y este, dice el texto, se vuelve un hombre que no quiere el consejo. Es alguien que no quiere ser corregido. Dice el texto, se vuelve torpe. Otra traducción, se vuelve un hombre bruto, una persona tonta. No recibe el consejo. No recibe el consejo. Así que este es lo que describe el versículo 1. Ustedes conocen a este hombre, a Asa, en la Biblia. ¿Quién fue el rey Asa? Era un hombre, pero era un hombre que estaba enojado con el profeta de Dios que había sido enviado. Él dice al final en su arrepentimiento, hablando de Asaf, así que yo fui un necio e ignorante, era como una bestia delante de ti. Pocos admiten como Asaf, pero así es el hombre que no quiere recibir el consejo de Dios. Pues el texto se vuelve torpe. Salomón nos dice entonces, aquellos que aman la instrucción son aquellas personas que aman el conocimiento, pero los que odian la reprensión son torpes, son brutos, ¿no? Eso es lo que el versículo 1 nos dice. Ahora el que ama la palabra del Señor va a complacerse en los sermones, no va a ser pesado como dije. Oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo escuchar la palabra del Señor, cuánto amo leer. Es alguien que le gusta conversar con hombres sabios, mujeres sabias. ¿Por qué? Porque ama la instrucción. Pero el necio puede hablar de todo menos de la palabra de Dios. Por eso al final es una conversación, bien edificas o bien destruyes. No hay. Bien, la consejería es bíblica. Y si no lo es, estás arruinando y Dios te va a pedir cuenta por eso. Versículo 2, vamos a pasar al segundo punto. Nuestra elección afecta la actitud de Dios hacia nosotros. Estamos viendo, ¿no? de tomar la decisión correcta, tomar la sabiduría o el consejo de Dios. Por ese segundo punto, nuestra elección afecta la actitud de Dios hacia nosotros. ¿No? De cuál es la respuesta de Dios. Versículo 2 nos dice, el bueno alcanzará el favor del Señor, mas Él condenará al hombre de malos designios. Aquí el punto es hermanos, como dice el texto, el hombre que tome la elección correcta, dice, va a recibir el favor del Señor, el favor de Dios. Es que Dios se va a deleitar en responderle, hermanos. Dios ve algo agradable cuando tú tomas una decisión correcta. Estás en una dirección que Él mismo ha señalado. Si Jesús dice que Él es el camino y el hombre encuentra, ¿no?, ese camino, Dios ahí ve deleite porque es alguien que está en la senda que Dios ha diseñado. Pero alguien que no toma o desecha ese camino único, ¿qué va a pasar con él? Dice, Él condenará al hombre de malos designios o de la mala decisión que ha tomado. Dios va a traer justicia, va a traer juicio. Es algo judicial, es esa parte que podemos ver allí. Y aquí, ¿no? El bueno es alguien que está en la luz. No es alguien que está en las tinieblas. El bueno tiene virtudes de su nueva naturaleza, porque ha salido de las tinieblas, ahora está en la luz. Y es alguien que conoce a Dios, es alguien que ama la instrucción, como dice el versículo 1, es alguien que está
constantemente desplegando, ¿no?, el Evangelio que ha recibido. Así que el versículo 2 evalúa a esta situación de dos personajes. Por un lado, Dios favorece, ¿no?, a los suyos, aquellos que están en lo correcto, y el otro es que condena al hombre que toma, ¿no?, una decisión equivocada en su vida. Eso dice el versículo 2. Ahí hay dos enseñanzas, ¿no? El hombre bueno y el de malos designios o de malos deseos. Versículo 3. Este es el versículo 3. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de los justos no será removida. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuestra elección afecta nuestra estabilidad en la vida. Nuestra elección afecta nuestra estabilidad en la vida. El texto dice, el hombre no se afianzará por medio de la impiedad. Y el hombre aquí tiene que ver, ¿no?, que alguien conforma su vida a la palabra de Dios. Dice, ¿qué va a pasar con ese hombre? Va a ser estable, va a estar sólido. No se afianzará por medio de la impiedad. Y la raíz de los justos no será removida. Aquí, cuando hablamos de alguien que no toma la palabra de Dios, su vida va a ser miserable, va a ser inestable. Así que el versículo 3 podemos decir que pone a un hombre, ¿no?, estable. En cambio, alguien que desecha la palabra del Señor, alguien que no ama, como dice aquí el texto, va a ser movido fácilmente. Ahí vamos a ver Proverbios 10, versículo 3. Dice, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre. Pero esa palabra, el Señor no permitirá. Por lo contrario, el Señor va a poner, ¿no?, ahí, va a fortalecer esa persona. Podemos ver ahí, no va a ser removido, porque tiene fundamento. Proverbios 10, versículo 25. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Pero ¿qué dice luego? Pero el justo, hermanos, tiene cimiento eterno. Pero el justo tiene cimiento eterno. Entonces el hombre que toma la palabra de Dios tiene el favor del Señor, tiene ese cimiento eterno porque ama, ¿no? Ama y va a tener estabilidad en la vida. Pero aquel que no ama, ¿qué va a pasar? Como el torbellino, o como el viento, o como el flor del campo, desaparece, así como, ¿no?, las tinieblas disipan, dice en otra parte. Santiago 1, versículo 10. Así que nosotros queremos ser hombres estables, queremos tener estabilidad en la vida. Ame, elija la sabiduría de Dios, y estar firme ahí. Porque si usted ama o desecha el consejo de Dios, va a ser inestable. Va a ser inestable, no tiene raíz, no tiene profundidad. Es como el Salmo 1, versículo 3 describe, ¿no?, aquel hombre que está bien cimentado. Dice el texto ahí, pero la raíz de los justos, y la raíz de los justos no será removida. Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídela. Pero usted sigue leyendo ahí, Santiago 1:8 dice, habla del hombre inestable. ¿Y qué está diciendo aquí Proverbios? Y la raíz de los justos no será removida. Aquel que falta de sabiduría, ¿cómo podemos describir? Es alguien que es inestable, es removido, no es seguro en sus decisiones. Y aquí el texto dice, ¿no? Entonces la elección que tomes correcta va a ser para que usted pueda ser plantado, pueda estar estable o tenga estabilidad en su vida. No le va a mover nada. No le va a mover nada porque, como dice Colosenses 2, versículo 7, están arraigadas en Cristo. Están arraigadas. Y es Dios quien los sostiene de día y de noche. Como dice Isaías capítulo 27, versículo 3.
Libro de Isaías, capítulo 27, versículo 3. Mire lo que dice. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego para que nadie la dañe. La guardo noche y día. ¡Wow! Mire lo que dice el Señor. El Señor hace, ¿no?, que uno pueda estar estable. Ahora, y aquel que desecha, hasta aquí hemos visto, simplemente va a ser removido. Hablamos de aquel día final, ¿no? Incluso aquellos que están en Cristo, hermanos, han sido removidos de la ira de Dios, pero aquel que está inestable en sus decisiones, le espera la ira, el infierno, el castigo, la sentencia final de Dios. Versículo 4. Volvamos a Proverbios. 5 minutos, estamos finalizando. Versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Y aquí, hermanos, el punto es, la elección del cónyuge de un hombre afecta su carácter. Repito, la elección del cónyuge de un hombre afecta su carácter. Como que este texto es muy leído, muy memorizado, muy conocido, está aquí. Y yo digo, ¿qué hace aquí? Estamos hablando de amar la instrucción y de repente aparece Salomón, la mujer virtuosa. Como que este texto no debería estar ahí, pero creo que lo que se observa en Proverbios no es que es un poco complicado tomar en su contexto, pero para mí este versículo no está en su contexto porque en los versículos 4 hasta el versículo 12, Salomón va a hablar, ¿no?, un poco de lo que tiene que ver con las decisiones basadas en la sabiduría de Dios, pero en el hogar. Así que no sale del contexto, pero versículos 4, versículo 7, mire lo que dice el versículo 7, los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa, ya está hablando del hogar. El versículo 4 está hablando de la mujer, ¿no?, virtuosa en el hogar. Versículo 9 al 11, igual habla del hogar, de lo que se hace o lo que sucede alrededor de la tierra de los que habitan ahí. Pero en el versículo 4 aquí hay dos tipos de mujeres que se describen. Una mujer virtuosa, una mujer excelente, que hace, ¿no?, que su esposo se sienta como un rey, que hace, ¿no?, de una mujer que no trae vergüenza a su esposo, porque es lo que dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Y la otra mujer, ¿qué pasa con la otra mujer? Avergüenza como podredumbre en sus huesos, ¿no? Y hay dos maneras en que una esposa puede ser de esta manera en Proverbios. Y vamos a leer algunos textos, ¿no?, de alguien que puede incomodar, de alguien que está trayendo problemas a su matrimonio, a su hogar. Vamos a leer lo que dice Proverbios, capítulo 19, versículo 13. Proverbios capítulo 19, versículo 13. No lo tomen a pecho, no sé que no todos tienen que ver con ellas, pero vamos a leer lo que la Biblia dice. Proverbios 19, versículo 13. El hijo necio es ruina de su padre. ¿Ya? Y ¿qué sigue? Y gotera continua las contiendas de una esposa, las discusiones de las esposas. ¿No? Es gotera continua. Proverbios 21, capítulo 21, versículo 9 y 19. Dice Proverbios 21, versículo 9: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Versículo 19: mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Aquellas hermanas que son solteras, cuál sea su aspiración, pero aquí hay dos mujeres nada más. Una mujer excelente, una mujer virtuosa, y tienes una mujer ahí problemática que ama discutir, ama constantemente estar hostigando, ser, ¿no?, pleitosa.
Pero la mujer virtuosa aquí dice que es corona o honor. Ese es un sentido figurativo, ¿no?, de su esposo. Yo creo que todos aspirarían ahí, porque tiene que ver con valor, no trae vergüenza. En cambio, la otra mujer solamente es vergonzoso, como dice el texto. Versículo 5 y finalizamos. Leo: los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos, dice, engañosos. Si usted quiere un consejo, aquí tiene, ¿no? Algunos piden, no, mi amigo, mi compañero de trabajo me ha dado este consejo. ¿Y qué dice el texto, la segunda parte? Los consejos de los impíos, ¿qué dice? Son engañosos, hermanos. Y siempre hemos dicho, no hay un consejo sabio en un mundano. Pero los pensamientos, los consejos de los justos son correctos. Por eso necesitamos estar aliados de creyentes. Por eso las conversaciones que usted pueda tener o los ágapes sea para estas cosas, hermanos. Y aquí mi punto es esto: nuestra elección afecta a nuestro pensamiento. Si usted toma la palabra de Dios, si usted toma la sabiduría de Dios como debe ser, va a afectar tu forma de pensar. Ahora, una persona que se conforma su vida a la palabra de Dios siempre va a tener pensamientos puros, correctos, porque sus pensamientos no son de él, sino fluyen de la palabra de Dios. Eso es correcto aquí. Pero ¿qué pasa con el malvado? Con el impío, como dice aquí. Son engañosos. Sus pensamientos son retorcidos o tienen la media verdad. Por eso aquí tiene que ver con los justos y los impíos. Y eso va a reflejarse en su carácter, en su vida. Así que el versículo 5 muestra aquí a este hombre justo y el otro hombre que es incorrecto. Pero tiene que ver con el consejo, ¿no? Tiene que ver con lo que uno recibe, con lo que uno aprende. Y todo esto, hermanos, se basa en decisiones diarias. Decisiones diarias. Vamos a dar gracias al Señor para prepararnos para el tiempo del culto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das de poder meditar brevemente en estos versículos, que pueda ser, Señor, de provecho para nosotros, que nos des de tu sabiduría de lo alto para tomar las decisiones correctas, para no equivocarnos cuando nos conducimos, para no equivocarnos, Señor, en aconsejar a otros. Y te pedimos, Señor, que nos muestres cada día más la luz, nos muestres más a tu Hijo a través de tus evangelios, del ejemplo que nos has dado. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús te pedimos y oramos esto. Amén.